Bienvenidos a su canal Mechanic Custom. En esta ocasión vamos a hacer una suspensión que yo considero que debieran traer todos los Hot Wheels básicos. Espero les guste y sobre todo les sirva. Va a ser muy fácil. Escogí este Honda porque se me hizo muy buena pieza. De material solamente vamos a ocupar un broche para el pelo. El broche debe de ser grande, casi al tamaño del carrito. Siempre hay que darnos el tiempo de estudiar y ver cómo vamos a mecanizar el carrito. Hay que disfrutar el momento. Este carrito en especial tiene muy buenos detalles. Lo primero, hay que abrir el carrito con nuestro super taladro de mano. Te invito a que veas un video que ya hice de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Les va a servir mucho. Esta forma de abrirlo es muy práctica. Además, puedes controlar muy bien la cantidad que vas a rebajar de material para no dañar el chasis. Ya una vez que lo abrimos, hay que estudiar muy bien los espacios que tenemos de trabajo. Hay que tomarnos el tiempo de hacerlo. Antes de quitar los ejes, hay que medir la distancia que tienen de centro a centro. Este carrito en especial tiene 44 milímetros. Esa medida hay que anotarla y que no se nos vaya a olvidar. Ahora sí, ya podemos quitar los ejes. Con esta técnica es muy práctica. Solamente hay que hacerlo con mucha precaución. Necesitamos rebajar todo el material donde van los seguros de los ejes, para que no nos vayan a estorbar al momento de poner las muelles, así como se ve en la imagen. Vamos a cortar el broche para pelo para sacar dos piezas que nos van a hacer la función de muelles. Hay que tratar de sacar las dos piezas lo más largo que se pueda. Siempre hay que hacerlo con mucha precaución. Tengan mucho cuidado. ¿Recuerdan la medida que teníamos de 44 milímetros? Para cortar las muelles hay que agregarle 2 milímetros más. Nos va a quedar la pieza de 46 milímetros. Hay que marcar aproximadamente 1 milímetro en los extremos de las piezas, así como se ve en la imagen, porque ahí le vamos a hacer un pequeño doblez a 90 grados. Ese doblez nos va a servir como seguro para que no se nos muevan las piezas, así como se ve en la imagen. Hay que hacerle lo mismo a las dos muelles.
Y además hay que hacerle un pequeño doblez al centro para aumentarle la presión, así como se ve. Ahora hay que marcar el chasis para hacer una ranura, para que entre el doblez que le hicimos a las muelles, para que pueda tener un perfecto funcionamiento. Eso hay que hacérselo en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Este trabajo hay que hacerlo con mucha calma para no pasarnos, para no rebajar de más el chasis y se nos debilite. Hay que tomarse su tiempo. Así debe de quedar. Esta parte es la más delicada del proyecto. Hay que darle la altura al tope de los ejes para el buen funcionamiento de la suspensión. Hay que poner en su posición los interiores y el chasis. Hay que poner un eje para que nos sirva como guía. Rebajamos primero adelante, cambiamos el eje y luego rebajamos atrás. Tenemos que rebajar el tope de los ejes aproximadamente 1 milímetro. Siempre hay que estar probando. Hay que hacerlo con mucha calma. Y ya con todo listo, es momento de invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esta parte es la que más me gusta, cuando ya está todo listo y es momento de armar. Hay que disfrutarlo. Pongan mucha atención al momento de poner las muelles. El doblez que le hicimos, que hace la función de seguro, debe de trabarse en los dos ejes, así como se ve en la imagen. Todo esto hay que hacerlo con mucha calma y sobre todo disfrutarlo. Pongan mucha atención al momento de poner los interiores. Las muelles deben de quedar por dentro del tope de los ejes. Como siempre les digo, amigos, siempre hay que estar probando. Antes de atornillarlo hay que probar. No se les olvide pasar a ver el video de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. No olviden suscribirse, amigos.
Déjenme en los comentarios qué les pareció este Mechanic Custom. Recuerden amigos que este canal lo hacemos todos. Cualquier idea o sugerencia siempre es bienvenida. Si te gustó el video, regálame tu super like. Te invito a que veas todo el contenido de mi canal y si te gusta, ayúdame a compartirlo. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.